Sean todos bienvenidos, hermanos, qué gusto saludarles. Y vámonos a la palabra viva que nos lleva al segundo libro de Crónicas, capítulo 1. Estamos estrenando el libro y en el capítulo 1 vamos a ver cosas muy interesantes, hermanos, detalles que no se vieron en Reyes, y aquí el cronista lo deja a la luz, no solamente para la generación que venía del exilio, sino también para nosotros. Hay muy interesantes enseñanzas en el capítulo 1 del segundo libro de Reyes. Y es una continuidad, Carlita. Ayer veíamos la última oración de David y veíamos también el último mensaje que daba a esta nación, la última invitación a que no olviden algo: el templo. No se olviden del templo. Y esto me gusta mucho, Carlita, porque David tiene este anhelo de que ellos siempre pongan en primer lugar a Dios, como lo hizo él, que lo primero que hizo fue traer el arca del pacto a Jerusalén, donde él estaba reinando, y le dice a su hijo: por favor, no olvides algo. El templo es muy importante para que lo primero que busques para poder reinar con sabiduría sea la presencia de Dios. Así es, vemos la importancia nuevamente de cómo cerraba Crónicas, primero de Crónicas ayer en su último capítulo 29, nos dábamos cuenta la importancia de la construcción del templo, de cómo él también invitó al pueblo a ofrendar, a dar a Dios en forma de gratitud por todo lo que Dios ha hecho con ellos. Pero ahora Crónicas, el segundo libro de Crónicas, inicia con Salomón, inicia con algo que Salomón fue un hijo obediente, porque este primer capítulo de Crónicas habla de cómo él va en busca de la presencia de Dios, que sabe que es lo único, como le dijo su padre, que la clave de todo esto era buscar a Dios, obedecer a Dios en todos sus mandamientos y en todos los decretos que Dios había dejado. Y este capítulo 1 habla acerca de eso, de cómo Salomón no va solo, sino invita, va a buscar a Dios. Y aquí se da una enseñanza muy interesante de parte de Dios para nosotros en este momento, en el personaje de Salomón, pero también para nosotros en estos tiempos. Es muy interesante porque comienza el segundo libro de Crónicas con una continuidad muy hermosa, porque lo último que veíamos ayer es que ya Salomón estaba en el trono y exactamente, ya era el rey, y se dedica a hablar los primeros 9 capítulos del reinado de Salomón. Y la mayor parte de la descripción del reinado de Salomón es precisamente relacionada con la construcción del templo. Así que estos capítulos resaltan la continuidad que da, la preparación que David hace, porque los últimos capítulos del primer libro de Crónicas vimos la preparación de David, desde los planos del templo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los materiales. Bueno, David puso todo listo para el santuario. Por eso la continuidad es natural. Salomón se encarga de llevar a cabo esta hermosa labor de construir el templo, y casi toda en la historia del cronista, como la redacta, casi todo el reinado de Salomón está en relación con el templo. Pero en particular, este capítulo 1 comienza indicando que Salomón fue afirmado en su reino. Salomón toma esta estafeta de su padre David como rey, y él ya es afirmado, ya es visto como este rey que dará continuidad a la labor de David. La presentación que el cronista hace de Salomón afirma algo hermoso. El capítulo 29, verso 25, que analizamos anteriormente, dice: el Señor engrandeció en extremo a Salomón ante todo Israel y le otorgó un reino glorioso, como jamás lo tuvo ninguno de los reyes de Israel. Fíjense qué hermoso es esto, porque el capítulo 1 está mostrando esto que se describe en el libro anterior, finales, en el capítulo 29, verso 25. Y comienza describiendo este reino glorioso al que hace referencia, porque su mayor éxito residirá en la construcción de este hermoso templo, siguiendo a detalle las indicaciones que le dejó su padre. Es bonito esto, hermanos, porque si bien es cierto, David había logrado muchas cosas, había traído a la nación paz, tranquilidad, había logrado el conquistar parte del territorio perdido por los enemigos en los tiempos de Saúl, había logrado extender sus fronteras. Ahora Salomón tenía este gobierno, todos los elementos para poder hacer un gobierno muy bueno, y se cumple.
Salomón logra el reino más esplendoroso. Ningún rey tendrá lo que Salomón logró. Ningún rey alcanzará lo que Salomón habrá hecho en toda esta nación, en todo este pueblo. Y qué hermoso es saber, hermanos, de que en ese sentido Dios iba a cumplir todas estas, podemos decir, propósitos para la vida de este hombre, de este varón llamado Salomón, que tiene que ver con un hombre de paz. En Crónicas, lo que era importante resaltar, hermanos, el cronista describe este primer acto de Salomón. ¿Qué es lo primero que hace Salomón? Su primer evento público de Salomón es una reunión para ir a Gabaón y hacer un holocausto a Dios, un reconocimiento a Dios en Gabaón. Nos damos cuenta que su primer evento público de Salomón es muy parecido al último evento de su padre, que lo reunió para orar por ellos, para darles recomendaciones. Y aquí Salomón, a diferencia del libro de Reyes, en el libro de Reyes parece que va solo ahí y que en un sueño Dios le habla. Aquí el cronista describe algo muy hermoso, porque describe a un Salomón necesitado de Dios, pero a un Salomón también que sabe que no solo él necesita de Dios, todo el pueblo necesita de Dios. Así que él convoca a todos los personajes que vimos en el último capítulo de Crónicas, y nos da una imagen muy interesante aquí, hermanos. Unidad. Él sabe que todo el pueblo necesita buscar de Dios, que todo el pueblo requiere unirse en un mismo sentir, buscar la presencia de Dios, y convoca a este pueblo a que vaya a adorar. Y se describe una convocatoria o una convocación hermosa donde se puede mirar jefes militares, jefes de tribus, se puede mirar también el papel de jueces, de príncipes que van con él a acompañarlo, y que esta convocatoria tiene como objetivo buscar de Dios, pedirle su dirección, pedirle su bendición. Y sobre todo, hay una petición especial que Salomón quiere hacerle, y que vamos a verlo en un momento más. Pero Carlita, qué bonito es que el primer acto público de Salomón sea: vamos a buscar todos a Dios, porque todos requerimos la dirección de Dios. Y es que definitivamente lo que él ya estaba haciendo era reinar. Ya era el rey, hermanos, y no era algo tan sencillo, no. la función, el papel que él tenía que desarrollar, porque como rey o autoridad de una nación tenía que tomar muchísimas decisiones, y todas las decisiones que él tomara, bien o mal, iban a afectar a todo el pueblo. Así es. Entonces él sigue una instrucción, por eso decía que es como hijo, obedece a su padre, no dice, no, pues ya, gracias por tu consejo, pero yo sé qué es lo que voy a hacer, ¿no? Yo soy el rey, no, sino él va, y este capítulo 1 de Segundo de Crónicas, si usted lo ha leído, ahí inicia con que él llama, como bien Josué comentó, llama a todo al pueblo, y dice, vayamos y busquemos adorar a Dios, y suben ahí y buscan la presencia de Dios, y él está consciente de esto, hermanos, porque no era fácil lo que él tenía que hacer. Nosotros desde aquí lo vemos como algo, una historia en la Biblia, qué bonito, ¿verdad? Salomón, y qué tanto sabemos de él, pero la realidad de las cosas es que él era el rey y muchas funciones él tenía que desarrollar, y él necesitaba no solamente de sabiduría, sino que necesitaba la presencia de Dios para que Dios lo pueda guiar. Y otra vez comento que los reyes tenían que buscar a Dios, la presencia de Dios, tenían que leer la ley todos los días, decía ahí, para que Dios los pudiera ayudar, para que ellos tuvieran esa presencia de Dios en las funciones que ellos tenían. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos muchas funciones, hermanos. Usted como padre tiene sus funciones, si usted es mamá tiene sus funciones, si usted tiene un trabajo, ahí tiene una función. Si es líder en alguna área. Si es líder en alguna área, si usted es líder en la iglesia, si usted es pastor, bueno, lo que nosotros tengamos, tenemos funciones importantes. Y todas las decisiones que nosotros tenemos traen consecuencias, buenas o malas, de acuerdo a lo que uno decide. Y a veces en todo ese proceso, hermanos, hay cosas que no salen bien. En todo ese proceso hay cosas que no salen bien, y uno a veces se siente hasta mal que las cosas no te salgan como tú quieres o como tú esperas. Y es ahí donde pones una reflexión a tu vida, y por eso Salomón
antes de empezar a decidir y empezar a hacer el templo, va a buscar lo más importante, la dirección de Dios. Va a buscar, y no va solo. Él dice, todos necesitamos, ustedes también lo necesitan, porque no solo yo, porque voy a reinar, sino ustedes también. Y me imagino que ahí llevó a toda, digamos, su plantilla, sus líderes, los que lo iban a aconsejar, los que los iban a instruir, a todos sus soldados, es decir, a todos, y al pueblo mismo. Y eso es muy importante, porque él como rey lleva al pueblo a buscar a Dios, no solo él, y el pueblo obediente y dócil también va, porque reconocen que también necesitan de Dios, porque hay un proyecto importante para ellos, la construcción del templo para adorar a Dios. Y así como este pueblo tenía esa gran importancia y este gran anhelo de dónde adorar a Dios, así tiene que ser en nosotros, hermanos. Así tiene que ser todo lo que usted vaya a hacer. Busque primero, y aquí Dios nos está dando, es primero yo, búscame a mí, porque yo te voy a ayudar, yo te voy a bendecir. Y en todo este desenlace, así es en nuestra vida. Así es en nuestra vida, y usted lleve a lo más cercano que tiene, que es su hogar, si es su familia, son sus hijos, ¿sí? No solo usted como líder, no solo usted como mamá o como esposa, lleve. Y es maravilloso porque la palabra de Dios nos lleva a reflexionar esto, que necesitamos de Dios, hermanos, en todos los aspectos de nuestra vida. No podemos decir, aquí Dios no tiene nada que ver. No, Dios tiene que ver en todo. Y me gusta porque aquí, hasta este punto, hasta familiar, Salomón lleva al pueblo, él como rey, y usted y yo llevamos y orillamos a quienes, a nuestra familia, a los que tenemos bajo de nuestro techo, a llevarlos a buscar a Dios. Y esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque necesitamos de la dirección de Dios en todas las áreas de nuestra vida, para que si en algún momento del proceso, Salomón en su momento de proceso de construir el templo, pues ahí empezó toda una actividad importante que él tenía que supervisar, desarrollar, no solo en cuestión de materiales, sino en todas las personas que entraron con él a la construcción del templo. Y así es nuestra vida y nuestra familia. En muchas cosas hay procesos, y tenemos que tener la sabiduría y la dirección de Dios para que todo lleve a un término feliz. Y algo que me parece muy importante también, aunado a lo que comentas, Carlita, fíjate cómo Salomón une. Hay un elemento importante que es la comunión aquí, porque si bien es cierto, hermanos, el que iba a gobernar era Salomón, lo que también es cierto que requería la unidad de todos los líderes, de los jefes militares, de los consejeros, de los jefes de las tribus. Bueno, había muchos elementos. ¿Y por qué me parece muy importante esto? Recordemos algo, el cronista está recontando una historia. El cronista está recontando la historia a los que están volviendo del exilio. Y los que están volviendo del exilio tienen un gran desafío: construir un templo, levantar una nación, levantar muros. Y de verdad, hermanos, yo creo que a veces es más difícil empezar que reconstruir. En la profesión que se dedique, muchos en algún momento me han dicho, es que es mejor iniciar de cero que ver dónde quedó la falla y volver a hacerla. Era un desafío para esta generación post-exílica. Ellos están regresando del cautiverio y tienen desafíos muy importantes. Y aquí el mensaje es muy claro: si ustedes no están en unidad, no van a poder realizarlo. Si ustedes no están unidos, si ustedes no están fortalecidos, no van a poder hacerlo. Y la referencia es, miren Salomón, miren estos líderes de ese tiempo. Pudieron construir un templo, pudieron levantar un lugar de adoración. Ustedes también pueden. Pero tienen que unirse, tienen que buscar de Dios, tienen que acercarse a Dios, si no, no lo van a poder realizar. Y ese mensaje también es para nosotros hoy, hermanos. Hay desafíos que hacer, en lo material, en lo espiritual, pero es importante darnos cuenta de algo. Hay un dicho que dice que solos llegamos rápido, pero juntos llegamos más lejos, más lejos. Y muchos dicen, no, yo prefiero ir solo porque yo voy a mi paso y luego no me siguen el paso, yo voy solo. Pero se cansa. Cuando uno va solo, hermanos, y se cansa y no tiene quien lo levante, quien lo ayude, es muy difícil. Pero cuando uno va en equipo, cuando uno va en grupo, cuando uno se da cuenta que la fuerza está en la unidad, en la comunión, es ahí en donde uno sabe que no está solo. Y sabe, hermanos, uno que
esta obra no es nuestra, es de Dios. Que esta obra, hermanos, a veces somos un tanto, ¿cómo decir la palabra? No sé qué palabra expresar, pero muchas veces decimos, es que si yo no lo hago, no va a salir bien. O si yo no estoy allá. Si no estoy allá, no sé qué va a pasar. Si no estoy allá, la cosa no va a funcionar. ¿Y saben qué, hermanos? Esta obra es de Dios. Y Salomón lo entendió bien. Y dijo, voy a buscar a Dios, voy a llevar a mis líderes a buscar de Dios, porque es un trabajo que tendremos todos que hacer. Imagínense, Salomón no solo era construir el templo, su palacio, la ciudad. Salomón tenía además que hacer una infraestructura para que funcione todo un país. Y en Reyes lo vimos, estaba extraordinaria su forma de administrar de Salomón. Era muy interesante cómo Salomón administraba todo el país. Pero todo esto, hermanos, se logra a medida de la unidad y de un elemento más. Dios se le presenta mientras él está ofrendando, sacrificando holocaustos. Y Dios le dice, ¿qué quieres, Salomón? Dime, ¿qué anhelas? Miren, cuando cumplimos años, siempre se nos pregunta, ¿qué te gustaría que te regalen? ¿No? Bueno, aquí por lo menos en México está muy estilado eso, más aún cuando tenemos mucha confianza, ¿no? Cuando uno no tiene confianza con alguien, dice uno, pues voy a ver si latino al regalo que le voy a dar a alguien. Pero cuando tenemos confianza como con la esposa, yo le digo a mi esposa, ¿qué te gustaría que te regale? Y ella dice, déjame lo pienso bien, ¿no? Ya está buscando, ¿qué será? Y si Dios le preguntara hoy, ¿qué quieres que te regale? Lo que quieras, yo te lo puedo dar. ¿Qué le pediríamos? Porque Salomón, hermanos, tenía cheque en blanco, ¿no? Salomón tenía la posibilidad de pedir lo que quisiera. Dice Dios, dime, Salomón, ¿qué quieres que te dé? Lo que tú quieras te lo voy a regalar. ¿Qué hubiera pedido usted? A lo mejor, si pensamos materialmente, dijera uno, no, pues Señor, un coche. No, Señor, pues una casa. No, Señor, pues algunos ceros más en la cuenta de banco, porque no. Pero, como ustedes y yo somos como Salomón, decimos, Señor, hazme un hombre sabio, una mujer sabia. Señor, ayúdanos a tener discernimiento. Yo creo que eso pedimos, ¿o no, hermanos? Porque si tenemos eso, le dijo algo Dios a Salomón. Salomón, por cuanto no pediste ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, ni poder, ni nada, ¿sabes qué? Te voy a dar lo que me pediste y además todo, porque con sabiduría se puede lograr todo el demás, porque ello viene de Dios, hermanos. Y es así, hermanos, este capítulo 1 de Crónicas, que vemos esta parte, que cuando él llega a ese lugar a adorar, Dios le dice, pídeme lo que quieras. Y es así, yo me imagino, es tan extraordinario ese momento que Dios te esté preguntando, pídeme lo que quieras. Y Salomón le dice, Señor, me has puesto como rey a este pueblo tan grande, que solamente te pido que me des sabiduría. Y eso agradó a Dios. Claro. Y eso fue lo que a Dios le agradó, hermanos. Que Él no pidió ningún tipo de riqueza material, sino dice, yo necesito sabiduría, porque este pueblo que tienes y la encomienda que me has puesto en mis manos, pues no es tan fácil de llevar. Algo muy importante, Salomón como rey no era un hombre que dijo, yo soy autosuficiente, yo no necesito del consejo ni de mi padre que ya se murió y del dueño de este pueblo. No, él dijo, es tu pueblo, me has puesto como gobernante de tu pueblo, yo necesito sabiduría. Salomón reconoce aquí, hermanos, era el rey. Y uno puede decir, pues era el rey, puede hacer y deshacer, pero él dice, busca la presencia de Dios. Es lo primero que hace, va a buscar la presencia de Dios, pero no va solo, lleva a mucha gente acompañándolo, porque él dice, también ustedes lo necesitan. Y 3, pide sabiduría para poder gobernar y para poder realizar en correcta función esto que él iba a hacer, rey y gobernar a una nación, a un pueblo que era el pueblo de Dios. Y nosotros también, hermanos. Nosotros tenemos bajo nuestro cargo muchas cosas, usted a su familia, que es lo más importante y es una de las bendiciones más importantes que Dios le ha dado al ser humano. Usted tiene un esposo, una esposa, tiene hijos, eso es lo más preciado que Dios le ha dado, que es su familia, y usted gobierna ese lugar, y usted gobierna ahí.
ese pueblo tan pequeñito, esa familia tan pequeña que usted tiene, aunado a todas las encomiendas que usted tiene en sus manos. Y aquí Dios nos está diciendo algo muy claro: es sabiduría lo que necesita la humanidad, es sabiduría lo que usted y yo necesitamos como mujeres. ¿Por qué? Porque en sus manos, esto es como si usted es mamá, ¿verdad? Tiene ahí en sus manos la educación, la formación de sus hijos, tiene en sus manos la salud de sus hijos, de su familia. ¿Y por qué digo salud? Porque las mamás son las que normalmente, o las mujeres son las que normalmente tienen así como ese control de la cocina, ¿no? Entonces, tenemos muchas funciones. Yo hablo como mujer, ¿verdad? Josué tiene sus funciones como hombre y todo, pero cada uno, y necesitamos de la sabiduría y de la dirección de Dios para que nuestras decisiones sean correctas y no estemos cometiendo errores. Tras que a veces cometemos errores, pues necesitamos la dirección de Dios. Y también la humildad cuando cometemos un error, saber decir, creo que lo hice mal, ¿no? Y dentro de esta sabiduría se desarrollan muchísimas cosas, hermanos, muchísimas características que son parte de nuestra personalidad como seres humanos. Yo al menos así lo entiendo, ¿no? Si tú eres un hombre y una mujer sabia, dentro de todo lo que tú desarrollas como persona, como parte de tu personalidad, van a hacer cosas buenas, van a dar frutos buenos. Entonces, esto es muy importante enlazarlo, hermanos. Si usted hay una situación que no está saliendo bien, o hay cosas, pídale a Dios su dirección. Dile: Señor, hazme un hombre sabio, hazme una mujer sabia. Necesito esta sabiduría de ti. Y eso nada más lo da Dios, hermanos. Porque la verdad, la sociedad y la humanidad no te pueden dar esto. No te pueden dar esto. Y mucho tiene que ver en la sociedad o el entorno en el que vivimos. La gente no vive bajo la dirección de Dios, y mucho menos en la sabiduría de Dios. Pero nosotros somos hijos de Dios. Salomón conocía la voluntad de Dios, Salomón conocía los mandamientos y decretos, y él sabía que como gobernante tenía que tomar esto en serio, y sabía que el único que lo podía ayudar era Dios. Y esto agradó a nuestro Dios, hermanos. Y ahora imagínense todo lo que le dio Dios después. Le dio mucha riqueza, le dio muchas cosas, porque él dijo: no necesito eso, para él la sabiduría era el tesoro más grande que Dios le podía dar. Y por eso Dios lo bendijo más. Así es, fíjate, Carlita, que Salomón previamente se le definía como un joven inmaduro, inexperto. Su papá mismo lo dijo: mi muchacho es tierno, es novato. Casi da a entender David, ¿no? Es novato, mi hijo, ayúdenlo. Y esa actitud y esa, más bien, descripción muestra algo muy interesante, que aunque se le definió como un joven inmaduro, tiene la madurez para pedir algo muy importante: sabiduría, ciencia para dirigir a este pueblo. Y precisamente debido a la sabiduría de su pedido, Dios le concede muchas más bendiciones. Fíjate, Carita, que esto es muy interesante, porque imagínate que una persona necia tenga mucho dinero. ¿Qué uso le va a dar? Imagínate que una persona soberbia tenga mucho poder. Imagínate que una persona falta de entendimiento tenga mucha influencia. ¿Qué va a hacer con eso? Lo va a lograr, pero ¿qué va a hacer? ¿Qué uso le va a dar? No va a tener ningún sentido. Por eso, hermanos, la sabiduría es muy importante para nuestras vidas. Y ahí me encanta lo que dice la palabra en el libro de Santiago: si a alguno le falta sabiduría, pídala, porque Dios se la va a dar sin medida. Eso me encanta, porque a veces, hermanos, nos falta, y lo reconocemos: Señor, me falta sabiduría aquí, ayúdame. Y cuando se la pedimos, Dios nos la otorga. Yo no sé hoy dónde usted necesita esa sabiduría. Yo creo que en todas las áreas, pero a lo mejor hoy tiene una decisión que tomar. A lo mejor hoy tiene en sus manos algo que va a realizar y no sabe cómo hacerlo. Le digo algo: la bendición es: pida sabiduría, pidamos sabiduría, y Dios nos la quiere conceder. Y nos damos cuenta aquí que Salomón, ya siendo un hombre sabio, puede hacer buen uso del dinero. Siendo un hombre sabio, puede hacer buen uso del poder. Siendo un hombre sabio, puede hacer buen uso de todo lo que Dios le va a otorgar en sus manos. Si queremos, hermanos, que Dios nos bendiga, primero tenemos que ser hombres y mujeres sabios. Dios, hermanos, sabe que si nos da algo, muchas veces no nos da algo Dios porque sabe que nos puede hacer mal, que en vez de hacernos bien, si nos da algo fuera del momento, o sin la madurez o sabiduría o preparados para tenerlo,
quizá no sepamos qué hacer con él, pero cuando tenemos sabiduría, estamos capacitados para hacer buen uso de lo que Dios ponga en nuestras manos. Es una gran bendición lo que hizo este varón, y podemos mirar en la descripción y en el cierre del capítulo 1, hermanos, cómo se describe todo lo que Salomón logró. Dice que se hizo un hombre de riqueza, un hombre de negocios, incluso que él consiguió carros para su ejército, que crió caballos, que ya en el libro de Reyes vimos incluso que entró a esferas comerciales que nadie se había visto, como incluso había entrado al negocio naviero, ¿no? Había abierto puertos, y Dios le dio sabiduría para los negocios, para comerciar, para todo, pero sobre todo le dio sabiduría para poder amar a Dios. Yo creo, hermanos, que el día de hoy esta enseñanza debe quedar en nosotros. Pidamos a Dios sabiduría para poder utilizar para gloria de Él todo lo que Dios ponga en nuestras manos. Y esto le recuerda, todo este capítulo 1 le recuerda a una nación que va de regreso a esta tierra donde ellos, pues sabemos, todo estaba destruido y no había templo y no había ciudad. Y ellos van de regreso y tienen que, Dios es tan directo con ellos que les dice, ustedes tienen que buscar sabiduría, tienen que buscar mi presencia, tienen que buscar la dirección, porque ustedes están llegando, y qué difícil para este pueblo que estuvo en Babilonia regresar y ver cómo está todo lo que fue su nación, ver que en algún momento dado fue una nación tan esplendorosa y ahora la encuentran en ruinas. Y esto es un recordatorio que le hace este libro de Crónicas a ellos que van de regreso, y les dice, lo principal aquí soy yo, es la presencia de Dios, y ellos tenían que buscar sabiduría. Sí, hermanos, recordemos la razón por la que ellos quedaron ahí en el exilio. No fueron sabios las personas que estuvieron mucho antes que ellos, y eso ya lo vimos en el libro de Reyes. Entonces, hermanos, esto es muy importante, y creo que Dios ha sido muy claro en esta mañana, como todas las mañanas, yo creo. Ha sido muy claro y nos dice sabiduría, presencia en todo, hermanos, en todo lo que usted decida. No puede, bueno, lo vuelvo a repetir, no puedo decir aquí Dios en esta parte de mi vida no tiene nada, no tiene nada que ver, no puede, no, Dios está en todas partes, pero Dios tiene mucho que ver en su vida y en la mía, y necesitamos la dirección de Dios, necesitamos que Dios nos dirija en todo lo que nosotros hacemos, y sobre todo en todo lo que decidimos. Pidámosle a Dios sabiduría, hermanos, y va a ver que las cosas serán diferentes. Así es, hermanos, pues es el capítulo 1 del segundo libro de las Crónicas, y sé que seguirá siendo desafiante para nuestras vidas.